So my message is called Heart and Treasure, Mi mensaje se llama Corazón y Tesoro and I take it from Matthew chapter 6, y sale de 19 Mateo to 6, 21, 16 al 21. and it reads, "Do not store up for yourselves treasures on earth, No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, where moths and vermin destroy, y donde la polilla y el orín corrompen, where thieves break in and steal, y donde ladrones minan y hurtan, but store up for yourselves treasure in heaven, sino hacernos tesoros en el cielo, where moths and vermin do not destroy, donde ni la polilla ni el orín corrompen, and where thieves do not break in and steal. y donde los ladrones no roban, For where your treasure is, porque donde está vuestro tesoro, there your heart will be also." allí estará también vuestro corazón. Okay, so, and I want to say this from the beginning, this is not a sermon about money. Quiero dejarles saber de un principio que esto no es un mensaje acerca del dinero, The sermon is about the heart. es acerca del corazón. And I have to say, I've never given a sermon to anybody at all before in my life. Y quiero que sepan que esta es la primera vez que tengo la oportunidad de dar un mensaje antes de esto, nunca lo había hecho antes. Now, Gabe and I, we both talk a lot, Nosotros hablamos mucho, but standing in front of people, pero pararse enfrente de la gente discussing and exploring the Word of God, para poder hablar acerca y discutir la palabra de Dios this is something very new for me. es algo muy nuevo para mí. And I hope that we'll be like the Bereans when they received the gospel about Christ. Y espero que sean como los The Bereans. Bereans, Bereans. que recibieron la palabra del Señor Yeah. They went and they searched the scriptures y fueron a buscar en las escrituras just to make sure it was accurate. para asegurarse que era correcto lo que se estaba hablando. And I know that if I say anything wrong or it's out of order, Y sé que si digo algo que no esté correcto o fuera de lugar, I'll hear from my little brother. mi hermano me lo dejará saber I'll hear from después. Pastor Walter, O el pastor Walter se lo dejará saber. and I'll hear from my friend Devorah. Y Débora, por supuesto, también se lo dejará saber. So let's get into it. Vamos a empezar. As I said, I'm in the Institute. Como le dije, estoy en el instituto. And by the way, I just thank God for the Institute. Y además quiero dejarles saber que estoy muy agradecido por estar en el instituto. Pastor Walter has a phenomenally good program, El pastor Walter tiene un programa excelente aquí. and it's a joy coming every Monday night, Y es un gozo venir todos los lunes en la noche having people pour into us y tener a gente que nos den esa información, que nos dé esa enseñanza, the Word of God. la palabra de Dios. So I'm a history buff, A mí me gusta mucho la historia and as we learn in school, y como aprendemos en la escuela, we should always talk about the history, siempre debemos estar hablando de la historia, a history, of a place, la historia de un lugar, and so it makes it come alive. porque eso lo hace que crea viva, que se revive. Yeah, I won a history award in high school, so I love this. Yo me gané un torneo de historia en la escuela secundaria, entonces por supuesto me gusta mucho. And that's the only thing I'll say about myself. Y es lo único que he hecho yo solo. Okay, so I want to break it down into history, Quiero dividirlo en historia, structural, estructura and peoples in their times. y personas y tiempos. So the book of Matthew was written by Matthew. Como saben, el libro de Mateo fue escrito por Mateo. As we know, he was a writer of one of the four Gospels, and he was an apostle. Y como sabemos, él escribió uno de los 4 libros, y fue un apóstol. So everything that he wrote in Matthew is an eyewitness account. Y como sabemos, todo lo que escribió Eyewitness. fue algo que él estuvo como testigo porque él estaba con Jesucristo. And so he wrote the book of Matthew right around 35 to 70 AD. Y él escribió el libro de Mateo más o menos acerca del año 35 al 70 y pico después de la muerte de Jesucristo. And it was about 40 to 60 years after Christ died. O sea que fue varios años después de que murió Jesucristo. So the primary purpose of the book of Matthew Y entonces lo principal del libro de Mateo is to prove to, it was a Jewish audience he was speaking to, era para probarle a esa audiencia judía del que él estaba hablando that Jesus is the promised Messiah, que Jesucristo era el Mesías prometido, the King of Israel, el rey de Israel,
and he fulfills all the Old Testament y prophecies. que él estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. So if we don't do anything else or take anything else out of here, Ahora, si no entienden o no reciben más nada en el día de hoy, we can agree on that he's the Messiah, podemos estar de acuerdo que él es el Mesías, the King, el Rey, and he fulfilled everything. y él es Amen. todo. Correcto, amén. Okay. All right. And the book acts as a bridge from the Old Testament to the New Testament. Y acuérdense que este libro es como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. And it details Jesus' lineage, Y nos demuestra, nos dice acerca del linaje de Jesucristo, his teaching, sus enseñanzas and his role as founder of a church. y cómo empezó en la iglesia. So Matthew opens the book O sea que Mateo empieza el libro, and he shows the lineage empieza con el linaje, from Abraham to Jesus. desde Abraham hasta Jesús. 14 generations between Abraham and David, 14 generaciones entre Abraham y David 14 generations between David and the exile, y 14 generaciones de David al exilio 14 years from the exile to Jesus Christ. y 14 del exilio a Jesús. When Jesus, when he was getting ready to start his earthly ministry, Cuando Jesucristo iba a empezar a hacer su ministerio en la tierra he went back to Nazareth y regresó a Nazaret, in the synagogue en la sinagoga, and he did a Torah reading. y empezó a leer el Torah, que es el libro antiguo. And we learn that in Luke 4:21, Y podemos aprender en Lucas 4:21, he said, "Today the scripture is fulfilled in your hearing." y que hoy se ha hecho realidad la escritura que ustedes están escuchando, And he was referring to Isaiah 61, 1, 2, porque se estaba refiriendo al libro de Isaías 61:1, 2, that he was the promised Messiah. que él era el Mesías prometido. The most significant part about this was he said, "Today," Y lo más interesante de todo es que dijo hoy, in front of all those people. delante de toda esa gente. And you have to remember, he was home, Acuérdense que él estaba en casa and they knew him. y lo conocían. It was Mary and Joe's boy, Él era el hijo de José y María, and here he is, y aquí está, today in your hearing, y hoy están escuchando scripture fulfilled. el cumplimiento de las escrituras, That means all the prophecies las profecías de antes about Jesus, acerca de Jesús, he was the fulfillment. y él es que le estaba cumpliendo. Now, it wasn't a coincidence that Jesus started his ministry around 30 years old. Y no fue una coincidencia que él empezó su ministerio alrededor de los 30 años. We can go to Numbers 4:3. Podemos ir al libro de Números 4:3, And the Levites that were taking care of the temple, y los levitas que estaban cuidando al templo, when the young men were about 30 years old, cuando un hombre joven llegaba a la edad de los 30, they were actually put into service or ministry. en ese momento era cuando los ponían al servicio o al ministerio. And basically, the Jews felt that 30 years of age, Básicamente los judíos creían que a la edad de los 30 it was a threshold. era una línea It was full maturity, que estaban madurando, ready for leadership, listos para el liderazgo, and the commencement for public ministry. y empezaban para poder comenzar el ministerio público. Everything up until age 30 Todo aquello hasta la edad de los 30 was preparation. era preparación. So I just want to stop right there because Quiero parar aquí un momentico, a lot of times porque muchas veces we wait. nos esperamos, We don't know what God's telling us. no sabemos lo que Dios nos está diciendo, We don't know where He's taking us, no sabemos dónde Él nos está llevando, but He always tells us to wait. pero Él siempre nos dice, espera. Sometimes it comes like lightning with Paul, Algunas veces como un resplandecer de luz como Pablo, and other times otras veces you have to wait. tienes que esperar. And it just wasn't Jesus, Pero como Jesús, Saul, and David. Pablo, Saúl y David, They waited. Well, God waited for them for age 30 before they became kings. tuvieron que esperar a cierta edad, alrededor de los 30 para llegar a ser reyes. And Ezekiel and Joseph, Ezequiel y José they were 30 years old also. estaban en los 30 también. And this is the amazing thing about God. There are no coincidences at all.
Y estas son las cosas maravillosas de Dios. En Él no hay coincidencias. We can never take anything for granted. Nunca podemos darnos simplemente por coincidencia. Everything has a purpose. Todo tiene un propósito. When Jesus was about 12, 13 years old, Cuando Jesús tenía 12, 13 años and he was lost in the temple y talking, se perdió en el templo cuando estaba hablando, and Mary and Joseph, they came back to get him. y cuando José y María vinieron a buscarlo, After he explained to them what he was doing, cuando Él les explicó lo que estaba haciendo, he said, it was said that he submitted to them. dice que Él se sometió a ellos. In other words, even though he was the king of the universe, Y aún siendo Él el rey del universo, he submitted to the Jewish customs and traditions Él se sometió a las costumbres judías y tradiciones of that day, de ese día, being totally obedient to Christ. Being totally obedient to the Father. Obedeciendo a sus padres And so, in keeping in line with Numbers 4:3, y manteniendo en línea con lo que dice Números 4:3, the age of manhood for ministry, para que llegara the age of manhood o for para la edad ministry, de madurez para el ministerio. God sent him on his journey at age 30 Así que Dios lo enviaría en su jornada a la edad de los 30 in obedience and keeping with all the customs and traditions. y manteniendo una obediencia en todas las costumbres de la época. Another part of Matthew, we find that Otra parte que encontramos en Mateo, he really focuses on the kingdom. él se enfocaba en el reino. About 75 times Alrededor de 75 veces he speaks about the kingdom of God or the king. él hablaba acerca del reino o del rey. The book of Matthew also provides a teaching manual also. El libro de Mateo también habla de una enseñanza It's divided into 5 main discourses or 5 sermons, que fue dividido en 5 diferentes sermones and it was to instruct the church on how to follow Jesus. y era básicamente instruyendo a la iglesia en cómo seguir a Jesucristo. The five sermons, Los 5 sermones, some historians and some theologians, they compare them to the first 5 books of the Bible, the Torah. algunos teólogos e historiadores comparan esos 5 partes del libro de Mateo a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es el Torah. And some people say that Jesus is the new Moses or the new laws and everything. That's what the comparison comes from. Y otras personas también dicen que él era el nuevo Moisés, la nueva ley. And Por eso lo comparan. And Jesus said, if you believe Moses, you would believe me, for he wrote of me. Jesús decía, si le crees a Moisés, créeme a mí. The 5 discourses were the Sermon on the Mount, Los 5 mensajes eran el mensaje en el monte, the missionary sermon, el mensaje misionero, the parable sermon, el mensaje de las parábolas, the church sermon, el mensaje de la iglesia and the end time sermon. y el mensaje de los últimos tiempos. The Sermon on the Mount focuses on ethics El mensaje del monte se enfoca en la ética and the kingdom of heaven, y en el reino de los cielos and it includes the beatitude and the Lord's Prayer y incluye las beatitudes y el Padre Nuestro and what true righteousness was. y lo que realmente la rectitud era. The missionary sermon, El sermón de las misiones it was instructions to the 12 disciples, era una instrucción a los 12 discípulos, focusing on commissioning them for ministry, era básicamente enfocando en cómo comisionarlos al ministerio and he warned them about coming persecution. y que advirtiéndole acerca de la persecución. And it wasn't actually 12 disciples, it was more than that. It actually wasn't 12, it was more disciples than that. Que realmente eran más discípulos de los 12 en ese momento, pero estaba enfocado en los 12. And the parable sermon, it spoke about the 7 parables explaining the nature and the growth of the kingdom of heaven. Y el sermón de las parábolas estaba hablando de la naturaleza y el reino. The church sermon was guidelines for community life. Y el mensaje o la prédica de la iglesia era acerca de cómo era la vida en la iglesia, Humility, humildad, forgiveness, perdón and church discipline. y la disciplina en la iglesia. And the end time sermon, Y el mensaje de los últimos tiempos it talked about destruction of a temple. y era acerca de la destrucción del templo. The whole idea, though, behind Matthew, Toda la idea detrás de Mateo it was the authority of Jesus. era la autoridad de Jesús. And it portrays Jesus not just as a prophet,
que mostraba a Jesús no solamente como un profeta, but the authoritative king pero también la autoridad de rey, whose death was a triumph que la muerte fue un triunfo and not a failure. y no fue una pérdida. So if we drill down to chapter 6, Y podemos verlo en el capítulo 6, we focus on the Sermon on the Mount, nos podemos concentrar en el sermón del monte, and there he's talking about internal sincerity, y está hablando ahí acerca de la sinceridad interna, religious devotion, la devoción religiosa, rather than outward displays. más que lo que podía mostrar por fuera. He teaches us to perform acts of charity. Nos habla acerca de las obras de caridad, He teaches us the Lord's Prayer. nos enseña el Padre Nuestro o la oración lo que llama la oración del Señor, Fasting in secret, cómo ayunar en secreto, and warning against greed, y nos advertía acerca de la avaricia, hoarding, de estar recogiendo cosas, abarcando muchas cosas, anxiety, ansiedad, and encouraging us to trust in Him y nos animaba a que confiáramos en Él and not in things. y no en las cosas. In Matthew 6:24, En Mateo 6:24 he tells us that no one can serve two masters. nos habla acerca de que nadie le puede servir a dos señores, You'll either hate the one vas a odiar a uno or love the other, y amar al otro, or be devoted to one o vas a estar devocionando a uno or despise the other. y vas a odiar al otro. You can't serve God and money. No puedes servir a Dios y al dinero. Okay, so now when Jesus was talking about treasure, he wasn't trying to give financial advice. Entonces, cuando Jesús estaba hablando del tesoro, Él no estaba He was hablándonos acerca de las finanzas. He was challenging the system at the time, Él estaba tratando de asking them to trust him que more confiaran en Él más que en el sistema de ese momento, than trusting money and material things que for confiaran más security. en Él que confiaran en el sistema o el dinero en ese momento. So Jesus was not blind to the issues of the day. Entendemos que Jesucristo no era ciego a las cuestiones del momento de esa época o de esta época. His sermons, Sus sermones, his parables, sus parábolas, he basically took those from the happenings of the day Él hablaba de esas cosas porque era lo que estaba pasando en ese momento and the issues of the day. y las cosas del momento. And there's no way that you could be, well, even us, No hay manera, inclusive nosotros, we grow up in this culture, que crecimos en esta cultura, we see what's happening, nos damos cuenta de qué es lo que pasa and we can't go about as if we're not impacted by it. y no podemos seguir adelante sin que nos impacte lo que está pasando. That's why the king of the universe Por eso que el reino del universo, came down from heaven, por eso que el rey vino del cielo, and now he's ready to start his earthly ministry. y ahora por eso es que empezó su ministerio terrenal. So we'll discuss the people and the politics now. In the politics, Y discutiendo las políticas y la gente, there was Roman occupation, en ese momento había una ocupación romana. and Roman occupation was like in no other type of government. Y acuérdense que en ese momento la ocupación romana no era como ningún otro tipo de gobierno. They did not care if you were loyal to them. No les interesaba, sino que tenían si eran fieles a ellos. The whole idea was for you to fear. The whole idea was for you to fear them. La idea era de que ellos le tuvieran miedo a los romanos. They didn't want your respect. No querían su respeto, They didn't care if you liked them. no les interesaba si les caías bien o no. As a matter of fact, Y lo más increíble de todo, the Romans hated the Jews. los romanos odiaban a los judíos. They didn't like their customs, No les gustaban sus costumbres, their traditions, las tradiciones, their religions. su religión. They thought they were just nasty. Ellos pensaban que eran sucios. Yeah. So, yeah, it's true. They thought they were just nasty. Ellos pensaban que eran sucios. And the Jews, they hated the Romans as much as the Romans hated them. Y los judíos, por supuesto, odiaban a los romanos, así como los romanos odiaban a los judíos. So there's a lot of pressure going back and forth. Había mucha presión de un lado y otro. On the religious side, En la parte religiosa, you had the Sanhedrin, tenían los del Sanhedrin, appointed by Rome, que eran puestos por los romanos, and that was another reason to hate Rome. y era otra razón porque ellos odiaban
a los romanos. You had a king Tenía un rey appointed by Rome, que pusieron los romanos, another reason to hate Rome. otra razón para odiar a los romanos. The major religious factions Las mayores facciones religiosas that was governing the Jews, que estaban gobernando a los judíos, you had Sadducees, tenían los saduceos, Pharisees, fariseos, there were the Zealots, tenían los zelots and you had the Essenes, y tenían los esenitas. yeah, and they just said, we're done with all of you people, we're gone. We don't even want to deal with you at all. So Y they ellos ni left. siquiera querían lidiar con toda esa gente, o sea, no lo despreciaban. Now, the society they lived in was an agrarian society. Acordemos que esa época era una sociedad agricultura, They were farmers. eran gente de campo, They cultivated the soil. cultivaban el campo They grew livestock. y también crecían animales. There was not a lot of individual land ownership. No había mucha gente que tuviera tierra propia, They worked for somebody else. muchos trabajaban para otra persona. And the biggest thing that they were doing Y lo más increíble que estaban haciéndolo was trying to get by day. era que trataban de vivir un día a la vez. The economy was an economy of debt, Era una economía de deudas and debt was created as a moral failure y la deuda fue creada como una falla moral. because if God was blessing you, Porque si Dios te está bendiciendo, you wouldn't be in debt. no estarías en deuda. That's just the way it is. Eso es lo que es. If you're in the debt, Si estás en deuda, then you're a failure. tú eres un perdedor. And a lot of the money, a lot of the land came because of debt. Y mucha tierra que la gente adquiriera, que se apropiaban, eran por la deuda. If I owed Gabriel money Si yo le debo a Gabriel dinero I couldn't pay, y no le puedo pagar, he would come and take my land. él venía y me quitaba la tierra. And I would either farm for him Y yo tenía que trabajar para él or I'd be a slave. o sería un esclavo para él. That's just the way it is. Eso, así era como era la cosa. Taxation Los taxes o los impuestos was an economy in itself. era una economía en sí. Yeah, the Romans, Los romanos, they taxed very heavily. ellos ponían muchos impuestos. Generally poor, I said, generally the poor, El decoro en general with many peasants, hacían que la gente, la gente de la calle, los homeless, the poor and peasants. la gente pobre que vivía en la calle, Yeah, that's it. That's it. Right. Yeah, that's it. That's it. Yeah. So, so these people, it was just daily struggle because they were taxed so heavily. entonces la gente sufría mucho porque como tenían tantos impuestos, era difícil. Now, the interesting thing about the taxes Una cosa interesante acerca de los impuestos, was they were taxed by the Romans tenían impuestos de los romanos and they were taxed by the temple. y habían impuestos del templo. And they could understand being taxed by the Romans, Ellos podían entender que tuvieran que pagar impuestos a los romanos, but the tax by the temple, pero un impuesto del templo, that was very peculiar. eso era algo muy peculiar. The tax that they received that they paid El impuesto que ellos pagaban to the temple, al templo it was a decree made by God era un decreto hecho por Dios in Exodus. en Éxodos, en el libro de Éxodos. And he told Moses Y le dijo a Moisés that whenever you take the census, que cada vez que usted haga un censo, every male cada hombre over 20 de más de 20 should pay half a shekel. tenía que pagar la mitad de un chaco. Okay? And that was only when they took the census. Solamente cuando hacían el censo. Fast forward, Sigue adelante, because these are greedy people porque esta gente era muy avarosa and the priests see an opportunity, y el sacerdote veía una oportunidad. now every year Ahora todos los años you got to pay half a shekel. tenía que pagar ese impuesto. Okay? You got to pay that. Tenía que pagar eso For the temple tax, para el templo el impuesto del templo and they use that money, y usaban ese dinero for maintenance of the temple, para el mantenimiento del templo and they also use that money to buy animals for sacrifices. y usaban esos dinero para comprar animales para el sacrificio. And if you recall Y si ustedes se recuerdan, the story of the fish, la historia del pescado, where Jesus told Peter to get the coin out of the fish, cuando Jesús le dijo a Pedro que buscara una moneda dentro del pescado, that was full shekel. era una moneda completa, un shekel completo. And
a shekel, yeah, a shekel, sí, una moneda. and that paid the tax for Jesus and Peter. Y pagó los impuestos de Jesús y Pedro. Now, we recall that Jesus went in and turned the tables at the temple? ¿Se acuerdan cuando también Jesús fue al templo y volteó las mesas? Well, part of that Parte de eso wasn't just because they were exchanging money at the temple. no solamente era porque estaban recolectando dinero en el templo, There was a whole lot more going on there. aún más estaban pasando otras cosas ahí. The priest, El sacerdote, they would only accept a certain type of shekel. y la cuestión es que el sacerdote estaba aceptando un particular tipo de moneda. The Lord said, use a synagogue shekel. El Señor decía que usara una moneda del templo, But the priest accepted what was called a Tyrian shekel. pero el sacerdote estaba pidiendo otro tipo de moneda, And that shekel came from the city of Tyre, y esa moneda Tyre, Tyre, se vino de la ciudad Tira in Phoenicia. en el país de Fenicia, And they wanted that coin y querían esa moneda because it was pure silver porque era plata pura, and it upheld one of the rights y entonces tenía uno de los derechos for the purity in worship. para el derecho de la purificación. Now, the problem El problema era was that one side of the coin que un lado de la moneda had a God tenía un Dios that wasn't the God of Israel. que no era el Dios de Israel. So that coin Entonces esa moneda represented idol worship. entonces estaba representando la idolatría. And it just was that coin. Y no solamente era esa moneda, There were Jews coming from all over entonces venían judíos de todas the partes, provinces, providencias, and they brought their type of currency y traían su tipo de moneda to the temple. al templo. Now, the priests, El sacerdote, the hypocrites that they were, los hipócritas que eran, they would not allow ellos no permitían ese dinero, the money changers in the temple. que se cambiara el dinero en el templo. They had them out in the court of the Gentiles, Lo tenían en la sección donde estaban los gentiles, and that was okay. y eso estaba bien. That's where the money changers were. Ahí donde se hacía el cambio de moneda. And so you could come from another place, Podías venir de otro sitio and you'd have a shekel, y tenías una moneda, and you would go to the money changer, ibas al que hacía el cambio de moneda and you could exchange it for a Tyrian shekel, y lo podías cambiar por una moneda de Thierry, and that would be okay. que estaba bien. The issue that Jesus had with it El problema que Jesús tenía con eso wasn't just because of the idolism. no era solamente por la idolatría, el ídolo que estaba en la moneda. When I brought my shekel to Gabriel, Cuando le traje mi moneda, el chácol a Gabriel, he had to make money too. Gabriel tenía que hacer dinero. So, in order to get one shekel for a shekel, Para hacer el cambio de una moneda por moneda, I had to give him 10 shekels entonces tenía que darle 10 monedas to get one of his Tyrian por shekels una moneda de Thierry for the temple. para el templo. So Jesus had a whole bunch of problems with the priests, the way they were doing things, the temple. Entonces el problema que tenía Jesús era lo que estaban haciendo los sacerdotes en el templo con ese intercambio de monedas. So when he said that his father's house is a house of worship, Entonces cuando se refería a que la casa de su padre era una casa de adoración, but they turned it into a den of thieves, pero lo convirtieron en una casa de ladrones, this is what he was talking about. eso es lo que él estaba hablando. And so, but the priest, it was okay Pero para el sacerdote estaba bien, to bring the silver into the para temple, traer plata dentro del templo, but the Gentiles couldn't come in to do any money exchanging. pero los gentiles no podían hacer ningún intercambio de dinero. So this was just like a huge thing for Jesus. All these things Esto fue algo muy especial para Jesús, toda esta serie de cosas that Jesus was watching as he was growing up, que Jesús veía mientras él iba creciendo and he saw the unfairness of the system. y vio cómo fallaba el sistema. He saw the burden that the temple priests and the Romans were putting on the backs of everyday Jews. Y vieron las cargas que los sacerdotes y los romanos estaban poniendo sobre las personas, sobre siempre la persona común. And this is what he had to deal with. Y eso es lo que él tuvo que lidiar. And also there was a lot of religious bigotry. Y había mucha religión, mucha cosa equivocada en la religión. So if you were a Gentile O sea que si era un gentil or you were Samaritan, o era un samaritano, you were just on the outs. entonces te rechazaban. You were not going to be saved. No ibas a ser recibido ni salvo. You were doomed to hell. Te ibas para el infierno. But Jesus flipped that also Pero Jesús también cambió eso. when he spoke to the Samaritan woman Cuando habló con la mujer samaritana and when he healed
the child of the Gentlewoman. not the woman, The servant, the Roman. Oh, the soldier, Roman. the Roman Entonces soldier. vemos que Centurion. cuando él habló Centurion. con la mujer samaritana en la fuente y cuando sanó también al siervo del romano, del centurión romano, que era un gentil. And so he flipped that on also. O sea que él cambió todo eso. Yep. And last, which we talk about the people, Y lo último que hablamos de las personas, the Sanhedrin. la gente del Sanhedrin, The Sanhedrin descended from the 70 ellos eran descendientes de los 70, that God sent to Moses que fueron los que el Señor le puso a Moisés to help him govern the people. para ayudarle a gobernar a la gente. And so in Jesus' day, En los días de Jesús, the Sanhedrin, la gente del Sanedrín, or the 70, o los 70, they were comprised of the Pharisees and Sadducees, y estaban incluía los fariseos y los seduitas, and you had the high priest. y tenía al alto sacerdote, So there were 71 of them. o sea que en total eran 71. Now, the interesting thing about the Sadducees, Lo interesante de los saduceos, they didn't believe in the resurrection. ellos no creían en la resurrección, They didn't believe in an afterlife. no creían en la vida después de la muerte. They didn't believe in the oral tradition. Ellos no creían en las tradiciones verbales de la ley. Yeah, they just believed once you die, that's it. Ellos creían que una vez se muriera, eso era ya. So for them, O sea que para ellos, like the song says, como dice el Salmo, their heaven was on earth. que el cielo estaba en la tierra. For the Pharisees, Pero para los fariseos, they believed in the resurrection. ellos creían en la resurrección, They believed in the afterlife. creían en la vida They después de la believed in muerte, angels. creían en ángeles, They believe in heaven. creían en el cielo. And so these are the two types of religious sects O sea que estos eran dos tipos de sectas religiosas that were there governing que estaban gobernando the people. la gente. And if you can imagine, they were all confused. Y se pueden imaginar que estaban todos I would be confundidos. confused. I would be confused. Yo estaría confundido. So, so now we go to the Sermon on the Mount. Ahora vamos al sermón en el monte. And the Sermon on the Mount, it was foundational for Jesus and what he was talking about for the kingdom. Y en el sermón del monte fue un sermón de fundación para lo que iba a ser el reino. And as I said, it had the Beatitudes, Y las beatitudes spoke about righteousness, habló acerca de la rectitud and it covered prayer, the golden rule, y habló acerca de la oración y la regla de oro. and it concluded with Jesus telling them to obey his teachings. Y terminó cuando decía que obedecieran a sus enseñanzas. Okay, so we go back to our original verse, Y vamos de vuelta a nuestro verso original, Matthew 6, 19, 21. Mateo 6, 19, 21. And the very tail end of it, Y en la parte donde dice for where your treasure is, there your heart will be also. que donde tu corazón está, también estará, Yeah, tu tesoro está, también está tu corazón. yeah. The heart in the Bible El corazón en la Biblia is mentioned over 1,000 times se muestra como 1000 veces, in some form or another. en alguna manera u otra. Jesus was very concerned about the heart Jesús estaba muy preocupado acerca del corazón and the quality of the heart. y la calidad del corazón. The heart is defined as the spiritual center El corazón es como el centro espiritual of a person's thoughts, de los pensamientos de una persona, desires, deseos, intelligence, inteligencia, will, deseo, voluntad. and it's the center where you make choices about good and evil. Y es el centro donde usted hace las decisiones de lo bueno y lo malo. And there was a famous preacher, Hubo un predicador famoso, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. He said, "You have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you." Usted ha hecho para ustedes que su corazón, you have made us for yourself and our hearts rest until it rests in you. Que usted ha hecho que nuestro corazón esté en constante batalla hasta el momento que descanses. Yep. Yep. And Jesus, and Jesus throughout the gospel, he speaks about the heart. Y él durante todo el tiempo que Jesús estuvo hablando, en los libros estuvo hablando acerca del corazón. In Matthew 15, 18, 19, En Mateo 15, 18 y 19, Jesus says, "It's not what you eat, no es lo que comes,
but it's your evil thoughts that defile the heart. Y no es lo que sale de la boca del corazón sale, sino lo que el corazón sale lo que contamina al hombre. In the Gospel of John, En el libro de Juan, he tells us not to let our hearts be troubled. y nos dice de que el corazón no se atribule, no se moleste. And in Mark, Jesus tells us that inward motivations of the heart cause sin. Y que en el libro de Marcos nos dice que las motivaciones del corazón es lo que causa el pecado. And in Genesis, En el libro de Génesis, we can go way back podemos ir hacia atrás, as God the Father talks about the heart. cuando el Señor habla acerca del corazón. It says Genesis 6:5-6. Génesis 6, 5, 6. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become, Vio el corazón de la gente en ese momento and that every inclination of the thoughts of the human heart y que vio la inclinación del pensamiento y del corazón de las personas de la humanidad, was only evil all the time. que era malo todo el tiempo. And the Lord regretted that He'd made human beings on earth. Y el Señor se arrepintió de haber hecho los humanos en la tierra And it says His heart was troubled. y su corazón estaba con So- problemas, estaba triste. so this is everything about the heart. You know, Todo relacionado al corazón. God taught us in Ecclesiastes that He has set eternity in our heart. Él también nos dice en el libro de Eclesiastés que Él ha puesto la eternidad en nuestro corazón. And so this is our heart is the center of everything that we are. Acuérdense entonces que el corazón es el centro de todo lo que somos. That's why Jesus says He stands at the door of your heart and knocks. Por eso que dice que estaré a la puerta de tu corazón y golpearé. That's why it says the Holy Spirit seals our heart until the day of Christ Jesus. Por eso también dice de que el Señor nos sella el corazón con el Espíritu hasta la llegada del Señor. And that's why Jesus says where your treasure is, that's where your heart is also. Por eso dice también de que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón también. Okay, so now back to our verse. We're going back to our verse. Y vamos a volver a nuestro verso. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Donde dice el Señor de que no guardes tesoros porque puede la polilla y el orín puede destruirlo y puede corromperlo y donde los ladrones miran y hurtan. That just wasn't a random statement that Jesus made. Eso no fue algo simplemente que el Señor dijo. Nothing He said was random at all. Nunca nada de lo que el Señor dijo era de coincidencia. If you look at what the Jews in that they valued, Y acuérdense lo que en ese momento, en esa época, los judíos valoraban. they valued their money, Ellos valoraban su and dinero, gold. el oro, they valued grain, ellos valoraban los granos and they valued their clothing. y la ropa. So let's look at the money. Vamos a mirar el dinero. They've done archaeological digs, Han encontrado en ciertos descubrimientos arqueológicos, and they found money buried in jars, encontraron Clay. dinero enterrado en jarras, in fields, en tierras, and in homes. en casas. The reason they buried them in clay jars En la razón por la cual las guardaban en vasijas de barro and they hid them in the earth y las escondían en la tierra because they were worried for thieves. porque estaban evitando a los ladrones. This was a very practical sermon that Jesus was going because people could relate to Porque era una manera muy práctica de acerca del mensaje de Jesucristo y la gente podía entenderlo, what thieves could do. lo que los ladrones podían hacer. Their homes were basically mud huts and brick, Las casas eran hechos de ladrillo y de paja and it didn't take anything for a thief to kick a wall down. y en esa época no le molestaba a un ladrón poder tumbar una pared. Yeah. Additionally, Además the Romans soldiers los soldados romanos and soldiers from the synagogues, y los soldados de la sinagoga they would periodically come in and ransack homes y a veces entraban a las casas simplemente Looking- a desocuparlas, looking for money if you had not paid buscando taxes. dinero para Yeah. sacarle los impuestos. Yeah, looking for money if you hadn't paid taxes. Porque la persona no podía pagar los impuestos, entonces se metían en la casa a cogerle las cosas, el dinero. The grain was important También los granos, because they used grain as offerings, también usaban los granos como una ofrenda and about 70% of the diet y como 7% de la dieta of the people in that day, de la gente en esa época it was from bread. era el pan. There's no random reason that Jesus said, "Give us this day our daily bread." Por eso podemos dar cuenta que no era coincidencia que el Señor decía, danos hoy nuestro pan diario, So it was very practical. era algo muy práctico. They valued grain to make Ellos bread. valoraban los granos para hacer el pan. They preserved their grain
Ellos guardaban su grano by burying it in the ground, para también enterrarlos en el piso and they would put straw in there, y ponían paja or they would put lime. y ponían el polvo que era la lima, que era But the la cal. the whole idea was Y toda la idea era to keep it as dry as they could poder mantener eso seco lo mejor que and pudieran keep it out of sight. y mantenerlo afuera. Yeah. So it wouldn't be stolen, Cuando llegaban los ladrones, or it wouldn't, the vermin, y cuando los animalitos, los insectos, vermin, insects, you know, in some translations they say rust. They say, en algunas traducciones decían, but the rust was just a growth that would get on the drain. pero era básicamente como un óxido que le salía al grano, pero era simplemente un bicharraco que le And salía it would al grano spoil. y lo dañaba. Yeah. And with clothing, Y la ropa, yeah, clothing was a very hard commodity la ropa en esa época la usaban como intercambio to get in those days. y para conseguirlo en esa época era bien difícil, It was very labor intensive to porque make. era muy difícil hacer la ropa. Yeah. So if you had clothes, O sea que si tenías ropa, you had some worth. tenías valor. Yeah. And the more clothes you had, Entre más ropa tuvieras, the more worth you had. más valor tenías más dinero. Yeah. My kids, Es decir, mis hijos they couldn't make it no podían lograrlo, because poor people, porque la gente pobre you had dark brown, tiene ropa color marrón oscuro, less than dark brown, más bajito del color marrón oscuro, less than light brown, menos que el color claro, marrón claro, and just light brown. y solamente They color didn't marrón claro. have a lot to choose from. No tenían muchos colores de dónde escoger, But if you were wealthy, pero si tenías dinero, eras millonario, because dyes were so expensive, porque los colores antes eran tan caros, you could have colored clothing. tú podías tener color en la ropa. Hand-me-downs Y la ropa que bajaba de familia en familia were a big thing. eran cosas muy importantes, era muy bueno. They were like a legacy from people Era un legado entre las personas that they could pass down from child to que child. podían pasar de un hijo a otro. And again, my kids couldn't make it. Y de nuevo mis hijos no podrían lograrlo. They don't like going to Goodwill, A any ellos no les place like gusta ir a that. la tienda del Goodwill, Yeah, yeah. But that's what people valued, pero eso era lo que la gente valoraba, and that was a treasure. y eso era un tesoro. And so when Jesus was talking to them, Cuando Jesús estaba hablándoles a ellos, it was very practical what he was talking about, what they treasured. era muy práctico lo que estaba hablando acerca de ellos. de esa Now, época. now, the interesting thing about the clothes Lo interesante acerca de las ropas, was that when you were being put in jail, you were being crucified, cuando te iban a poner en la cárcel o te iban a crucificar, the Roman soldiers, los soldados romanos yeah, they would take your clothes te quitaban la ropa and they would sell them. y la vendían. But since you were a Jew, they didn't want them for themselves. Entonces, como era judío, ellos no querían eso para They could ellos. sell them to somebody else. Se lo vendían a alguien más. In the case of Jesus, En el caso de Jesús, what's interesting about him, lo interesante acerca de él, if you go back to the scriptures, si vuelves a la escritura, it said they threw lots for his tunic. se echaron a la suerte por la túnica de él, They gambled. estuvieron echándose la suerte. And the reason they gambled, Y la razón por la cual echaron suerte it was one piece. era una sola pieza, And it was made from one piece of fabric, hecho de una fábrica, de una pieza de tela, de una sola pieza. and they made it was very valuable. Valía mucho. So they didn't want to tear it into pieces. No querían romperla en pedazos, They wanted to sell it as one piece. querían venderla como una sola pieza. But the even greater thing about it, Pero lo grandioso acerca de eso, in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, the only person that had a one-piece tunic las únicas personas que tienen una túnica de una sola pieza, of high quality de gran calidad, was the high priest. era el gran sacerdote. So when a high priest Cuando un gran sacerdote went into the Holy of Holies, entraba al lugar santísimo, he had that one piece on. tenía esa pieza de una sola hechura. It meant unity, Y significaba unidad, togetherness, estar juntos, and it represented the entire tribe, all the tribes of Israel. y representaba todas las tribus de Israel. So Jesus Christ, O sea, Jesucristo, he's our high priest. Él es nuestro And gran he had the one sacerdote. piece on. Él tenía, Oh, well, hey, thank you. Okay, thank you. So, you know, so that's how it is, you know,
about the significance. Ese Jesus, es el significado de Jesucristo. yeah, so Jesus was very familiar with what's going on, Jesús estaba muy familiarizado con lo que estaba pasando. and his sermons En los sermones reflected reflejaban what the people knew, lo que la gente sabía, what they were lo experiencing, que estaban experimentando and just who they were. y lo que ellos eran. So after this, Y después de esto, you ask yourselves, se pueden preguntar, how do we store treasure in heaven? ¿cómo nosotros guardamos los tesoros en el cielo? Well, here we are now, we're doing this. Aquí estamos haciendo esto. We look at the gifts of the Spirit Miramos los regalos del Espíritu and we seek those gifts. y estamos buscando eso. Yeah. Jesus gave us another practical way Jesús nos dio otra manera práctica. in Matthew 6:33. En Mateo 6:33, He said, seek first the kingdom of heaven busca primero el reino de Dios and his righteousness, y su rectitud, and all these things will be added unto you. y todas estas cosas se te serán añadidas. If you take the first part, Y si coges la primera parte, you amén, seek the aleluya. kingdom, you seek the kingdom. Si buscas del reino, In Luke 17:21, en Lucas 17:21, it says, nor will they say, look here or there, for behold, the kingdom of God is in your midst. porque no digas si busco aquí o mires allá, porque el reino de Dios está en todas partes. So Jesus was in their midst, Y entonces Jesús estaba en todas partes and he was the kingdom. y él era el rey. When they talk about righteousness, Cuando hablamos acerca de la rectitud, Isaiah 45:8, Isaías 45:8, it tells us, your heavens above, los cielos de arriba rain down my righteousness. y las nubes que destilan la justicia, Let the clouds shower it down. y las nubes que destilan la justicia, Let the earth open wide. ábrase la tierra Let salvation spring up. y produzca la salvación, Let righteousness flourish with it. y la justicia I, the Lord, have created haga it. brotar juntamente lo que Jehová ha Yeah, creado. so Jesus is telling you, seek first the kingdom of heaven, that's him, and his righteousness, that's him. O And sea all que these things Jesús we lo add. está diciendo que busquemos del reino primero, que es Él y su justicia. Yeah, so rewards in heaven, O sea que que recompensas en el cielo, as Paul says, we seek the spiritual gifts como dice Pablo, que busquemos esos regalos espirituales. if we're looking for a roadmap Si estamos buscando un mapa for the rewards. de las recompensas. I had mentioned my grandparents. Y yo les mencioné a mis abuelos They raised my brother and sisters and que I. me criaron a mí y a mis hermanos y a mi hermana. They were just such godly, excellent people. Ellos eran unas personas grandiosas y eran llenas del Señor. They were sharecroppers, Ellos eran agricultores. and so with the sharecroppers, they didn't own the land; they just farmed it. Ellos simplemente no era que tuvieran tierra propia, sino que la trabajaban. When my brother Que mi and my hermano, sisters came along, cuando mi hermano y mis hermanas vinieron, they were age 70 and 60. eran los 70 y 60. Yeah, and so they had 5 kids, Tenían 5 hijos. ages 9 to 9 months. Tenían hijos de ahora de edad de 9 años a 9 meses. They really should have been trying to wind things down, Tenían que de pronto descansar un poco y relajarse, but as I understand from my grandma, pero estoy viendo con el punto de vista de mi abuela, my mother, mi madre, as she was dying, que estaba muriendo. she asked them Mi mamá les pidió a ellos to raise us and keep us que together. nos criara y nos mantuviera juntos. My grandfather, Mi abuelo, he was failing in health su salud le estaba fallando because of a hard life of labor. por la gran cantidad de trabajo manual que estuvo haciendo durante su vida. The greatest legacy El gran legado he gave us, que nos dio, he taught us the Bible, que nos enseñó la Biblia, he led us to Christ, nos llevó a Jesucristo, and every day of his life y todos los días de su vida was a testimony era un testimonio of his love for Christ, de su amor por his Cristo, obedience to Christ, de su servicio a Cristo, and that's what he received for his as rewards in heaven. y eso es lo que él recibió de su recompensa en el cielo. There was a song, and I'll end with this. Y voy a terminar con esto, en una canción. There's a Christian singer. Hay un cantante cristiano, His name is Ray Boltz. se llama Ray Boltz. He wrote a song. Él escribió una canción It's called "Thank You for Giving to the Lord."
Gracias por dar al Señor. And so what Ray was saying in the song, Lo que Rey estaba diciendo en esta canción, he had this dream él tenía un sueño and he went to heaven. y fue al cielo. And he was there with Jesus. Y estaba ahí con Jesús. And they were walking down the golden streets, Y estaba caminando por las calles de oro, the crystal sea. por el mar cristalino. He was enjoying himself. Y estaba disfrutando. And he said he heard the angels singing, Él escuchó ángeles cantar and then he heard a voice calling to him. y escuchó una voz llamándolo. And he said this little boy ran up. This little boy ran up. Okay. And this little boy said, Escuchó la voz de un niño que lo llamaba. he said that you may not know me, A lo mejor no me conoces, but he said you used to teach my Sunday school when I was 8 years old. pero tú enseñabas en mi clase los domingos cuando yo tenía 8 años. One Sunday when you were saying a prayer, Un domingo cuando tú diste una oración. you didn't know it, Tú no lo sabías, but I accepted Christ in my heart. pero yo acepté a Jesucristo. That's why I'm here today. Por eso es que estoy aquí hoy. And then he said another guy came up Y otra persona vino. and he said, do you remember? Usted se recuerda, A missionary came to the church. un misionero vino a la iglesia. He told you a story. Él le contó su It historia made you cry. y lo hizo llorar a usted. You hardly had any money, Usted no tenía casi dinero, but you gave it to him anyway. pero se lo di a él de todas maneras. And he said, Jesus took the gift you gave, Y Jesús cogió ese regalo que usted dio and that's why I'm here today. y por eso es que estoy yo aquí. Yeah. And he said that I know in heaven you're not supposed to cry, Yo sé que en el cielo uno no debe llorar, but he was crying. pero él estaba llorando. And he said, Jesus took his hand Y Jesús cogió su mano and he stood before the Lord. y se paró delante del Señor. Jesus said, my child, look around you, Hijo mío, mira alrededor, for great is your reward. porque grande es tu recompensa. And that's because of all the little things he did Por todas las pocas cosas que él hizo, that were unseen by man, but were important que no to fueron God. vistas por el hombre, pero eran importantes. But important to God. Importante a Dios. Excuse me just a second, I'm sorry. Disculpen. And now, Give me a second. okay, all right, I gotta share something real quick. okay, all right. Yeah. It's just lately I've been very tired. So hearing you say that, últimamente he estado cansado. Ministrando con los jóvenes, ministrando aquí, viendo el desagradecimiento de la gente, viendo la grosería de la gente, la actitud de la gente. Y uno da, y uno da, y uno da. Y dice uno, really Lord, Señor, entonces esto me hace recordar que no lo estamos haciendo para la gente, ni por eso, sino para el Señor. Entonces, perdón. I'm saying that I've been having a difficult time because people are sometimes you serve, but people are so nasty, so Yeah. rude. And as I'm questioning, Lord, what am I doing this for? And then you just brought that up. So that kind of like gave me the strength to remember I'm not doing it for that, I'm doing it for the Lord. Amen. So that's why. Amen. So I'm Amen. sorry. No, don't be sorry. So that was it. That was an answered prayer. Amen. So- Eso fue una oración contestada. So I'll go back to the beginning when I said Y that voy a regreso al principio. I thought I was coming here because I was going to give a presentation Estaba pensando que iba a venir aquí una presentación to older people. a gente mayor. I am an older person. Yo soy una persona mayor. I don't feel old, but I am an older No person. me siento mayor. But one of the things I want to leave you with, Una de las cosas que quiero dejarlos, I told my kids, yo le dije a mis hijos, I'm not retiring. yo no me estoy retirando. I want to be like Caleb Quiero ser como Caleb in the Bible, en la Biblia, that he came with Joshua, que él vino con Josué and Caleb wanted to go over there and keep conquering. y Caleb quería seguir conquistando a los 80. He was 80 years old. Tenía 80 años He still had fire in his eyes. y tenía ese deseo, ese fuego en sus ojos. He still felt good. Se sentía bien. Yeah. My grandparents, Mis abuelos, God bless them, Dios los bendiga, 70 and 60, 70 y 60, went back to the fields, regresaron al campo, got back behind the mules. se pusieron detrás de las mulas, They raised us, nos criaron a nosotros and I'm here. I thank y aquí God estoy, for it. gracias, le doy gracias a Dios por eso. Let's pray. Vamos a orar.
Vamos a levantarnos para orar. Our Father in heaven, Señor Padre en el cielo, I thank you for this wonderful time te doy gracias por este tiempo maravilloso that your Spirit has brought us for. que tu Espíritu nos ha unido. And I ask in the name of Jesus Y Christ te pido en el nombre de Jesús that each and every person here que cada persona que está aquí, be blessed as they leave. que sean bendecidos aun cuando salen, You give them travel mercies. que les den misericordia de viajero, You bless their heart. les bendiga su corazón, And Heavenly Father, en el nombre de Jesús, as we leave here, y que ellos con los que se van de aquí, we store treasure in heaven. estamos guardando tesoros en el Amen. cielo. Amén. Thank you.